Seguimos. La distinción como buenas prácticas de trabajo social se conceden anualmente a aquellos proyectos, iniciativas, instituciones o entidades que en el ejercicio profesional han destacado como una práctica de calidad e interés para la disciplina por su criterio teórico, metodológico, valores, características de la intervención u otros aspectos. En esta edición se otorga a 2 proyectos. Primero, a los servicios sociales Comarca Bajo Aragón Caspe Baixa Aragó Cas por tarjeta de ayuda social en alimentación básica y productos de primera necesidad del programa de ayudas de urgencia. Se trata de otra forma de intervención social que incorpora una tarjeta prepago para las ayudas de urgencia, potencia la autonomía de las familias, mejora la gestión, dignifica esta prestación, evita la estigmatización de las personas usuarias e incorpora un cambio de enfoque en la relación de ayuda trabajador social-familias. Vemos estas imágenes. Entregan los reconocimientos Luis Felipe, alcalde de Huesca, trabajador social y sociólogo, Mari Carmen Mesa, vocal de Política Social y Servicios Sociales. Los recoge Alfredo Maranillo, director de Servicios Sociales de la Comarca Bajo Aragón Caspe y trabajador social. Esto impresiona, ¿eh? Pero bueno, generalmente estoy ahí bajo. La verdad es que no me he preparado nada porque me dijeron, tienes 2 minutos. Digo, yo en 2 minutos, ¿qué puedo decir? En primer lugar, buenos días a todos, autoridades, colegio, sobre todo al equipo de servicios sociales que está por ahí y no ha podido subir, porque considero que es un equipo que estamos en crecimiento, tanto a nivel de número, que de alguna manera por fin nos avala un decreto de centros de servicios sociales para un trabajo social, pienso que de mejor calidad y sobre todo a nivel cualitativo. Primero agradecer al colegio, que sí que es cierto que este reconocimiento nos hace ilusión. La verdad es que no estamos habituados a este tipo de reconocimiento. Segundo, felicitar, y yo pienso que es extensible a todos los que estamos aquí, al Congreso y a la organización de que nos haya podido permitir trabajar a este nivel y profundizar en muchos de los temas y las comunicaciones que se han presentado. Tercero, sí que es cierto que las imágenes, incluso el nombre, si hoy tuviera que volver a presentar, no pondría ese nombre. El proyecto va mucho más allá de lo que es la imagen de algo metálico. Nuestro proyecto intenta dar respuesta a una situación posiblemente de lo que aquí se ha tratado, que es de desigualdad, de falta de una renta garantizadora para cubrir unas necesidades que tenemos que hacer frente muchas veces los trabajadores sociales y trabajadoras sociales que estamos a pie del cañón y poder dar respuesta. Y este proyecto, esta práctica, lo que intentamos o lo que se está intentando es poder gestionar e intervenir primero de forma rápida, de forma autónoma, porque a diferencia de cómo se están ahora gestionando muchas de estas prestaciones, siempre no se le da el protagonismo a que sea la familia
quien gestione y quien pueda ser autónoma de esa administración y, de alguna manera, más, digamos, anónima. Pensamos que con esta forma de trabajar, primero cubrimos esa inmediatez que nos exigen, que nos presionan. Aquí se ha hablado de que realmente las políticas sociales y los servicios sociales deberían garantizar a otro nivel estas situaciones, pero la realidad que tenemos hoy, pues tenemos que hacer frente, y muchos de los que estáis aquí, trabajadores y trabajadoras sociales, tenemos que hacer frente a eso. Y por terminar, yo pienso que es un ánimo a que todos los que estéis aquí, desde la práctica, estamos elaborando buenas prácticas y nos cuesta escribir. A nosotros esto ha sido un reto porque es la primera vez que hemos presentado una propuesta, incluso una comunicación, y nos cuesta escribir. Y yo pienso que es rico que lo que estamos haciendo todos en nuestros pequeños lugares de trabajo, porque muchas veces son espacios pequeños, no lo escribimos y no lo compartimos. Y tenemos un valor, los trabajadores sociales y trabajadoras sociales, que es el participativo. Y tenemos que empezar a participar en nuestra propia profesión, y es escribir y compartir experiencias. Gracias. Vamos con el segundo proyecto. Se premia al Centro Mancala de la Fundación María Auxiliadora en el barrio del Actur de Zaragoza por su Escuela en Familia, Diálogos con la Mirada. A través de reuniones periódicas de trabajo social grupal se abordan aspectos relacionados con la crianza, la comunicación intrafamiliar, la parentalidad positiva y otros aspectos esenciales para mejorar la autonomía y promoción social. Las participantes son madres o familiares de las y los menores que acuden a los proyectos del centro. Entregan este reconocimiento Luis Felipe y Mari Carmen Mesa. Recoge Jessie Clemente, trabajadora social y coordinadora del Centro de Tiempo Libre Sin Murgas y del proyecto. Bueno, voy a ser muy breve porque nos lo han pedido así. Lo primero, buenos días a todas y todos. En nombre de todas las personas que formamos la Fundación María Auxiliadora de Zaragoza, queremos agradecer al Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón y especialmente a Javier Escartín el reconocimiento, este reconocimiento que nos anima, que nos impulsa a seguir desarrollando proyectos de prevención que van construyendo una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva, dignificando a cada una de las personas. Seguiremos atendiendo día a día a cada una de las personas que vengan a nuestra entidad con la calidad, ética y calidez propias del trabajo social. No quería desaprovechar esta oportunidad para decir que parte de este reconocimiento se lo otorgo también a mi familia, porque sin ellos no estaría aquí hoy, no sería la persona que soy ni la profesional en la que me he convertido.
Agradezco especialmente a cada una de las familias participantes que llevan desde el año 2009 haciendo que la Escuela en Familia Diálogos con la Mirada sea un sueño hecho realidad, porque como una vez dijo John Lennon, un sueño que sueñas tú solo es solo un sueño, pero un sueño que sueñas con alguien es una realidad. Muchas gracias. Felicidades.